Arturo Saldívar Lelo de la Rea quiere imponer sí o sí a su candidata o a su candidato. Los cabilderos que trae están muy ligados al propio ministro Ortiz Mena y a Carlos Loret de Mola. ¿Qué fue esto? ¿Qué pasa con esto? Pues se ha convertido en una grilla de dimensiones muy, muy lamentables, porque están dándose con todo, hasta con la cubeta, y le están tratando de generar mucho ruido a la ministra Yasmín Esquivel Moza, que su único, ni se puede decir delito, y aquí le tengo el dato, no crea, yo no acostumbro a hablar al tanteo. Un constitucionalista, especialista en temas, es más, ex abogado general de la UNAM, señala que no tienen por qué quitarle ni el puesto de ministra, ni siquiera poner en duda su capacidad jurídica a Yasmín Esquivel Moza. Por más que Arturo Saldívar está en plena grilla, y aquí lo tiene, mire. Arturo, el cabildero de Saldívar, cree que Palacio Nacional ya le soltó la mano a Esquivel. Yo no lo creo, porque si de alguien ha hablado el presidente de la República, es de la ministra Yasmín Esquivel Moza, a quien la mantiene como alguien que es, alguien que está cercana al pueblo de México. Falso que sea la candidata del gobierno, ¿no? Es una persona que en sus hechos ha mostrado cercanía con el pueblo, que es lo que le falta tanto a este poder judicial tan corrompido en el país. Jueces y juezas federales entregan como barajitas los amparos. Estamos en un paraíso para los que se amparan en este país, y eso tiene que terminar pronto, y si no es con Yasmín Esquivel Moza, pues será con quien llegue, pero así están las cosas. La grilla está a todo lo que da, recordando, y les recuerdo pues a ustedes, amigas y amigos, que será el día 2 de enero cuando se lleve a cabo la sesión pública donde se elija al nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte. ¿Quién es el cabildero de Saldívar? Se trata de Carlos Alpizar, funcionario de la Judicatura y de estrecha relación con Loret, favores del pasado y la fura de Riobó. Bueno, pues es que tiene que estar molesto el señor, ¿no? Por el esposo, porque aparte son cuestiones delicadas, se meten hasta en asuntos, ¿cómo llamarlos? En asuntos conyugales que no deben de ser. Lejos de los grandes reflectores, el secretario general del Consejo de la Judicatura, Carlos Alpizar, ya da por descontado que su jefe Arturo Saldívar tendrá el control de su sucesión en la Suprema Corte, y que el gobierno ya habría abandonado sus esfuerzos por la nominación de Yasmín Esquivel. En paralelo, Loret Ortiz tampoco tendría grandes consensos. Al interior de la Corte señalan que Alpizar ha sido el operador más eficiente de los deseos de Saldívar, también el más discreto. En diferentes vocalías lo apuntan como el principal articulador de la primicia del presunto plagio de Esquivel, dada a conocer por el portal Latinus. El titular de dicho portal, Carlos Loret de Mola, tiene una relación estrecha con Alpizar desde que este último lo ayudó a sortear una serie de citaciones judiciales muy incómodas en el caso de las pesquisas referidas de Florence Cassés. En ese expediente se intentó citar a Loret a declarar sobre la teoría del presunto montaje, e incluso hubo un arrebato para llevarlo a declarar a través de la fuerza pública. Alpizar fue quien evitó cualquier tipo de malestar para el animador televisivo. Para el del de montajes, pues, ese sustrato y el rol de Saldívar en el mismo facilitaron el golpe de Latinus contra Esquivel, quien en las últimas horas, a pesar de sus dichos públicos, comenzó a coquetear con la idea de votar al próximo presidente del tribunal y luego presentar su renuncia al mismo. Este giro está generando cierto malestar de parte de su esposo, el constructor José María Riobó, que quiere dar la pelea hasta el final y ha tenido conversaciones en ese sentido al máximo nivel. En febrero de este año, la Fiscalía General de la República archivó por falta de elementos una investigación contra Alpizar por presuntas extorsiones a jueces y magistrados y por contrataciones con sobreprecios de al menos un 30%. Bueno, pues no es una madre de la caridad, y creo que se le va a venir encima, pues no el Poder Judicial, porque ese es el que se está trabajando. Le decía, hay un abogado que es, y lo tiene usted en pantalla,
Es una entrevista que le hicieron en Canal 14. Aquí en esta misma entrega, fíjese usted que la ministra Yasmín Esquivel Moza ya presentó una denuncia ante la fiscalía correspondiente para que se investigue todo lo que le han estado generando de ruido mediático. Es decir, Loretito quizás tenga que comparecer ante la Fiscalía General de la República y creo que ni Alpizar ni Saldívar se van a meter por él. Este señor es un abogado constitucionalista que es, aparte, ex asesor jurídico de la UNAM. Y le preguntaron sobre el caso de la ministra. Y aquí están lo que le dije. Aquí están los elementos jurídicos de por qué no le pueden hacer nada a la ministra. Tendría una naturaleza académica estrictamente, pero carecería totalmente de obligatoriedad, de vinculatoriedad de tipo jurídico. No sería vinculatorio un dictamen porque no hay una facultad de resolver esto por parte del tribunal universitario. Cualquier modificación, y esto lo digo con conocimiento de causa, hasta hace poco tiempo era yo director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y la invalidación de un título solo puede tener efecto por una resolución de carácter judicial, y una resolución judicial tiene que tener fundamento en normas objetivas, jurídicas, de aplicación general, no de validez interna en la universidad. Y menos aún cuando esas normas son más recientes. Así es que ni siquiera podría pensarse jurídicamente en que pierda validez un título que fue correctamente emitido hace 35 años. Otro aspecto muy importante es que la tesis es un requisito de procedibilidad, llamémosle, es un requisito previo a la presentación del examen. La tesis no es el acto constitutivo de la obtención del título profesional. Lo que otorga el título profesional es la aprobación de los sinodales en un proceso de examen profesional. Y lo que califican los sinodales son los conocimientos de la persona que sustenta el examen. Una vez que eso se plasma en un acta, ello constituye una prueba definitiva frente a terceros de que se ha obtenido el título profesional. Y cuando este se registra en la Dirección General de Profesiones y se obtiene una cédula profesional, esa cédula tiene pleno valor. No se puede tratar de desprestigiar o de demeritar porque alguno de los requisitos previos, suponiendo que se hubiera violado alguna disposición, si alguno de esos requisitos previos pretendiera hacerse valer para tratar de dejar sin efecto un título profesional que ha sido legalmente expedido a partir de un examen profesional con un acta que demuestra que se ha aprobado ese examen y que se ha registrado posteriormente el título en la Dirección General de Profesiones. Bueno, ahí tiene usted los elementos que da el abogado constitucionalista Eduardo Andrade Sánchez. Puede ser, como me están comentando acá que en el chat que llegó en estado inconveniente a una entrevista con López Dóriga. Bueno, también hay que ver quién es López Dóriga, ¿no? El asunto del abogado constitucionalista Eduardo, él es no solamente un especialista, Eduardo Andrade Sánchez, constitucionalista, sino que además es ex abogado o jefe jurídico de la misma UNAM, y señala por qué no tiene validez esto. Si sucedió hace 35 años, lo que pudo haber sido alguna irregularidad que no es jurídica, pues esa ya prescribió. Lo que de fondo hay es un cerco mediático en contra de Yasmín Esquivel Moza, a quien quieren pues quitar sí o sí de la candidatura. La candidatura no se la pueden quitar, y por más que estén pues en su plan de nado sincronizado, los medios de la derecha no van a poder quitarla porque tiene las credenciales para hacerlo. Ahora, la tesis es una parte de procedimiento. Lo que verdaderamente vale para la universidad es la presentación de su tesis, es su examen profesional que está con sinodales, es decir, se llama examen por oposición. ¿A qué me refiero? Están 3 o 5 sinodales que son jueces para efectos de lo que es una carrera profesional, y ellos son los responsables de calificar
las exposiciones de un aspirante, por ejemplo, a Derecho, que fue el caso de Yasmín Esquivel Moza. Entonces, la parte de la tesis es procedimiento. Lo que verdaderamente vale en estos casos es el conocimiento que tiene la persona para titularse de, como en este caso, licenciada en Derecho Penal o en Derecho Constitucional. En cualquiera de las profesiones se dan este tipo no en todas, pero en muchas de ellas que tienen que ver con cuestiones jurídicas, se dan este tipo no es la tesis, se dan los exámenes consinodales, es decir, se llama examen por oposición, con la intención de que sea bien claro que la persona tiene el conocimiento, que tiene las técnicas, que conoce la teoría y que está en la práctica de las mismas. Entonces a Yasmín Esquivel Moza le pueden sacar cualquier cosa, pero no le pueden quitar el hecho de que sea aspirante a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es lo que han querido. ¿Les da mucho frío? Sí, porque lo dijo el propio presidente. Es que hay muchas tranzas y mudanzas allá adentro, ¿eh? A eso le tienen temor. Y tienen razón en tenerle miedo, hombre. Porque es alguien que estaría dispuesta a llevar una reforma al Poder Judicial que tanta falta le hace.